muy raro, pero quiero que vayan a Salmo 2 esta noche, porque en nuestra serie más grande sobre el milenio, comencé la noche pasada del Día del Señor con una miniserie que nos llevará a través del otoño y la primavera, los testigos del Antiguo Testamento a un milenio venidero. Empezamos en Génesis, pero empezamos un tour extensivo y quiero mostrarles unos textos grandes, incluso temas enteros en el Antiguo Testamento que tienen implicaciones y referencias al milenio, y el punto de esto es mostrarles que esto es una parte muy grande de nuestra Biblia y tenemos que hacerlo como Dios nos manda. Así que llegaremos a Salmo 2 y quiero hacerlo en una forma que es un poco diferente de lo que hemos hecho un par de semanas atrás. Leamos el Salmo 2 juntos. Salmo 2 empieza así. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará, diciendo: pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor, que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Ahora pues, oh reyes, muestren discernimiento, reciban amonestación, oh jueces de la tierra. Adoren al Señor con reverencia y alégrense con temblor. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en él se refugian. Hace unos años me tomé un domingo para predicar un sermón porque estaba preocupado por un libro en particular que sigue siendo muy popular en la Iglesia de Jesucristo. Y no soy un fan de predicar cosas en contra de algo. No es mi trabajo primario como predicador, pero hay un tiempo en el que algunos llaman una voz profética, que tienes que ponerte en contra de algo. Y lo que miro en la iglesia, en la Iglesia Universal, es que algo es cuando algo se vuelve muy popular sin que nadie lo cuestione. Y siempre me huele mal eso. Y ese libro era el libro Manso y Humilde de Dan Orland. Y hay algunas cosas buenas del libro, pero, pero desafía los límites del cristianismo ortodoxo. Y Orland declaró que Jesús, la caída de la humanidad, era irresistiblemente atractiva para Jesús. Y acaso de que pensaran de que fue un descuido, unas páginas después dice que no fue su amor por nosotros que ganó su amor, sino la, lo poco que merecemos el amor. Que el hecho de que fuéramos gente perdida le atraía a Jesús. Pero el hecho más grande que tenía contra el libro y que me llevó a predicar contra él fue de que Orland declaró lo que era lo más verdadero de Cristo. De Mateo 11:29, cuando Jesús declaró que Él es manso y humilde. Orland declaró esto: Jesús nos dice lo que lo anima más profundamente, lo que es más verdadero de Él, cuando expone los escondrijos más íntimos de su ser. Lo que encontramos allí es que Él es manso y humilde. Y de hecho, Él dijo que este es el único lugar donde Jesús habla de su corazón. Y yo pienso que Jesús habla de su corazón en toda la Biblia. Así que diríamos que ese es un error grande. Ahora, no hay ningún libro perfecto excepto la Biblia y entendemos eso. Y en ese mensaje pasé bastante tiempo hablando sobre el uso y la evaluación de todos los recursos no inspirados, los recursos fuera de la Biblia.
Hay mucho en el libro que es verdadero, reconfortante y alentador, pero el libro afirma que el atributo principal de Cristo es el hecho de que Él es, cuando vino a la tierra, manso y humilde. Dice en otra parte, Dios no nos está abriendo su corazón más profundamente. Eso suena poético, pero Dios no tiene capas, no es una cebolla que tenga que ser pelada hasta llegar a las partes más importantes de Dios. Todo acerca de Dios es verdadero, al mismo nivel, no hay competición ahí. Y no es sorprendente que el libro siga siendo muy popular, particularmente a un tiempo fue el libro más vendido entre las mujeres cristianas. Y creo que es porque Orland dibujó a un Jesús que es sentimental y aceptable para aquellos que desean que el cristianismo se defina por las emociones y la experiencia. Ahora, mi punto esta noche no es repartir ese tema, sino simplemente ilustrar la importancia vital de aprender del Cristo de las Escrituras y no elegir literalmente un versículo de la Biblia y decir, esta es la definición de Cristo. Así es como Jesús es. No queremos hacer eso. El Jesús manso y humilde es el Jesús que se predica a menudo. Esta noche me gustaría centrar nuestros pensamientos en el Jesús que rara vez se predica. El Jesús que rara vez se predica, y hay 4 cualidades del Jesús que rara vez se predica. La primera cualidad es el Jesús que aterroriza. El Jesús que aterroriza. En el versículo 1, el autor, el rey de David, como lo indica Hechos 4:25, comienza este salmo con una pregunta: ¿por qué se enfurecen las naciones? Ahora, para el lector de los días de David, las naciones traerían a la mente a todos los enemigos de Israel que históricamente plagaron el pueblo de Dios: los arameos, amonitas, moabitas, edomitas, fenicios, filisteos, todos enemigos históricos de Israel. Y en Hechos 4:25, Pedro y Juan incluyeron en las naciones que se enfurecen contra Israel a los judíos injustos que habían crucificado a Cristo. De hecho, citaron el Salmo 2:1 diciendo que los judíos que conspiraban contra Jesús no fueron mejores que los reyes gentiles que odian a Dios y odian al reino de Dios. Así que David continúa diciendo que meditan en una vana cosa. Este es el complot premeditado para deshacerse de lo que ellos perciben como una esclavitud ante Dios. Y en el versículo 2 dice: se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido. Esto es lenguaje real. Así que el tratar de derrocar al rey de Israel es tratar de derrocar el plan de Dios. El versículo 3 indica que ellos ven la dominación del rey de Israel como si ellos estuvieran en ataduras y en cuerdas. Y ahora David aquí se está refiriendo a su propio reino en cierta manera. Él sometió a las naciones alrededor, y segunda de Samuel 8:11 registra que David dio una ofrenda de plata y oro de todas las naciones que había subyugado: los arameos, los moabitas, los amonitas, los filisteos, los amalecitas y otros. Pero muy rápidamente nos movemos a un ramo más amplio, porque ahora David muestra a estas naciones juntándose contra un rey, y David nunca tuvo esto. Así que entramos en el reino del cumplimiento mesiánico. El versículo 1 y 2 dan las acciones de los reyes terrenales: se enfurecen, conspiran, se ponen de pie junto en contra de Dios y de su ungido en rey. Y en el versículo 3 da la declaración, el discurso de los reyes terrenales. Dice: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Ahora, en el principio del versículo 4 tenemos la respuesta del rey celestial. Y antes de llegar a la respuesta, note la designación de Dios. Los nombres de Dios, en el versículo 4 y 5, dice: el que se sienta. ¿Qué quiere decir esto? No es un Dios que está relajado, es que Él está entronado, está entronizado. No solamente es el que se sienta, es el que está sentado en los cielos. Ahora, ¿cuál es el contraste? Versículo 2, los reyes de la tierra. El que se sienta en los cielos, dice ahí.
Así que tienes este conflicto. Y también vemos que Él es el Señor, Adonai, amo, gobernante. Así que se siente, está entronizado, está en los cielos, en contraste con los reyes de la tierra, y es el amo, el gobernante. Así que empezamos a ver este establecimiento del cielo contra la tierra rebelde, que se acerca un enfrentamiento. Y si conoces Zacarías 14 y Joel, o Apocalipsis 19 y muchos pasajes, eso te muestra cómo el milenio empezará. Y el entronizado se está riendo, se está burlando de los reyes y gobernantes pecadores. Escucha, he escuchado predicadores que dicen, no, no está riéndose. Sí, se está riendo ante ellos. Y bueno, es que eso no es muy nice. Bueno, es absolutamente correcto. Los está insultando, se está burlando de ellos, porque ellos piensan que pueden luchar contra Dios. Así que esta es una burla y un insulto ante los reyes. En el versículo 5, luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará, diciendo, ¿qué dice eso? Que cuando él habla, los aterroriza y eso es una causa y efecto. Y en el orden de las palabras es importante en hebreo, es una pequeña estructura quiástica, una estructura de imagen de espejo para enfatizar. Nuestra Biblia en inglés suaviza el versículo 5, pero en hebreo el orden de las palabras es diferente. Dice, les habla en su ira y en su furor los aterroriza. Así que tienes hablar y aterrorizar, que son las fronteras, y dentro de ellas está la ira y la furia de Dios. Mezcladas juntas, puestas juntas en un paquete aterrorizador. Recuerde que los versículos 1 y 2 resaltan las acciones de los reyes de la tierra, y el versículo 3 es el discurso de ellos de cómo van a soltarse de las ataduras de Dios. El versículo 4 es la respuesta de Dios de reír y burlarse. Y el versículo 5 describe lo que Él va a decir, que aterrorizará a estos hombres malvados. ¿Por qué? Porque lo que Dios va a decir desatará su ira y liberará su furia. Y si conoces un poco la Biblia, puedes pensar en un ejemplo donde Dios desató su ira. Puedes pensar del diluvio de Noé, las 10 plagas sobre Egipto. Puedes pensar en la serpiente matando a los israelitas infieles. La Biblia está repleta de ejemplos donde Dios desató su ira justa. Pero ¿qué es lo que Dios le dirá a los hombres más poderosos de la tierra que los aterrorizará? ¿Qué es la cosa más aterrorizante que Dios puede decir? Voy a enviar a mi rey. Voy a enviar a mi rey. Versículo 6. Pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Es muy importante para que usted entienda que ese es el contexto en cómo es que él aterroriza a los perdidos. Él los aterroriza con la venida de Cristo. Lo más aterrador que Dios puede hacer es enviar a Jesús, el Mesías. El libro de Apocalipsis registra el cumplimiento futuro de este mismo terror en la venida del Rey. Solo que en el registro del cumplimiento en Rey es llamado el Cordero sacrificial de Dios. Apocalipsis 6:15 dice, y los reyes de la tierra, y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las entrañas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos de la presencia de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, y ¿quién podrá sostenerse? Este es Salmo 2 y lo puedes casi escuchar. ¿Te diste cuenta de la conexión con el Salmo 2? Salmo 2:2, los reyes y los gobernantes de la tierra. Apocalipsis 6:15, los reyes y los grandes de la tierra. Salmo 2:2 dice, se levantan los reyes de la tierra. Apocalipsis 6:17, ¿quién es capaz de estar en pie? Salmo 2:2, contra Jehová y contra su ungido. Apocalipsis 6:16, escondenos del rostro del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Salmo 2:5, la ira y la furia de Dios. Apocalipsis 6:17, ha llegado el gran día de su ira. ¿Y captaste la tremenda paradoja, la ira? ¿Cuál es la paradoja? La ira del Cordero. Que aquel que es manso y humilde en su obediencia al ir a la cruz,
y ofrecer la salvación a todos los que creen en él. No solo es manso y humilde, sino que él es aterrador. Jesucristo es el peor cataclismo de la ira de Dios que puede enviar a la tierra. Y por cierto, no será su primera vez. Se le describe en 2 de Reyes 19:35 y en Isaías 37:36 como el ángel de Jehová, que mató a 185,000 soldados asirios. Y está bien establecido que el ángel de Jehová, más tradicionalmente el ángel del Señor, es la aparición preencarnada del Hijo de Dios en el Antiguo Testamento. O consideren esto. El Señor Jesucristo es el que mató 70,000 israelitas, como se registra en 2 de Samuel 24:15, debido al pecado de David como representante del pecado de Israel. Y esto es lo que David vio junto con los ancianos de Israel. Primera Crónicas 21:16 dice, y alzó David sus ojos y vio al ángel de Jehová, que estaba entre la tierra y los cielos, con una espada desenvainada en su mano, extendida sobre Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. La primera cualidad de Jesús es que ha sido el instrumento de juicio en el Antiguo Testamento. Así que la primera cualidad es que es el Jesús que es raramente predicado es que es el Jesús que aterroriza. La segunda cualidad es el Jesús que derroca. El Jesús que derroca. Versículo 7. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Es por decreto divino que el rey gobernará. Este es un mandato que ha sido ordenado por Dios y es una referencia directa al pacto davídico, 2 de Samuel 7:12-16, que cubrimos hace unas semanas. Y hoy, dice aquí, hoy te he engendrado. Esto no puede ser literal en el sentido de que Dios está procreando. Esta es una descripción de la relación padre-hijo. Por Dios y David, Dios trató a David como si fuera un hijo, pero el último cumplimiento final del verdadero Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, Hebreos 1:15, aplica este versículo directamente a Cristo. Así que lo que tenemos es una fórmula de coronación, indicada por el hoy. Hay un punto en el tiempo en el que el rey es coronado. Versículo 8 dice, como parte de la coronación, Padre, el Hijo, el Dios el Padre el Hijo, dice al Dios Hijo, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya, los confines de la tierra. ¿Y cuándo sucederá esto? Apocalipsis 11:15 registra un tiempo poco antes del regreso de Cristo y hace referencia al Salmo 2. Escúchalo. Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían, el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo, te damos gracias, oh Señor Dios poderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar, y las naciones se enfurecieron y vino tu ira. Y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar la recompensa a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. El templo de Dios que está en el cielo fue abierto, y el arca de su pacto se veía en su templo, y hubo relámpagos, voces y truenos, y un terremoto y una fuerte granizada. ¿Escuchaste el Salmo 2? Ahí está. Y las naciones se enfurecieron, y vino tu furor. Nos encanta aquel himno que dice córnalo con muchas coronas. ¿De dónde viene eso? Viene de Apocalipsis 19:11. Dice, vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco, el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas o coronas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce. Diademas es una palabra que quiere decir coronas o diadema real. A Jesús ¿escucharon esto? A Jesús se le dan las coronas de las naciones antes de venir a la tierra. El derrocamiento de las naciones es tan cierto que Apocalipsis 19:13 lo describe como si ya tuviera la sangre de sus enemigos sobre él. Isaías 63:2 confirma
proféticamente que las vestiduras de Cristo están salpicadas con sangre que aún no ha sido derramada. Y es en Apocalipsis 19:16 en donde vemos a Cristo identificado gloriosamente como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él es el Jesús que derroca. La primera cualidad del Jesús que raramente es predicado es que el Jesús que aterroriza. La segunda es el Jesús que derroca. La tercera cualidad, Él es el Jesús que aplasta. Él es el Jesús que aplasta. Ahora note que en los versículos 6 y 8 se hace una distinción muy milenaria del reino. En el versículo 6, Jesús es el rey legítimo de Israel instalado en Sión, el santo monte de Dios, Jerusalén. Pero en el versículo 8, Él es el rey, sobre todos los reyes, el emperador, por así decirlo. Su reinado se extiende hasta los confines de la tierra. ¿Y cómo se logra esto? Bueno, ha sido decretado en el cielo y ahora en la tierra, al regreso de Cristo, Él aplastará personalmente el intento de rebelión contra Dios. Versículo 9 dice, tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. La primera orden del día para establecer un reino milenario será aplastar el levantamiento contra Dios. Apocalipsis 16 registra el escenario de esta gran guerra. Empezando en el versículo 12, dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y sus aguas se sacaron para que fuera preparado el camino para los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos semejantes a ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo a reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Entonces los reunieron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, o Armagedón, que quiere decir la colina o la montaña de Megiddo. Y el Salmo 2 describe la ferocidad con la que Jesús derribará a las naciones. Primero dice que los quebrantará con vara de hierro. Este es el cetro de un rey, descrito en términos poderosos, la fuerza del dominio. Es poder. Puedes imaginarte a Jesús con su vara de hierro, quebrantándolos. Y luego los destroza como las vasijas de un alfarero. No solo los romperá, sino que da la idea de piezas minúsculas esparcidas por todas partes. Así que los golpeará y luego los quebrantará y los esparcirá por todas partes. Hay una pieza interesante, conocida en el folclore del antiguo cercano oriente, que se refiere a romperlos como las vasijas de una alfarera. Había una costumbre egipcia en la que el nombre de cada ciudad bajo el dominio y gobierno del faraón se escribía en una pequeña vasija de barro y se colocaba en el templo de su dios. Y si la gente de la ciudad se volvía rebelde, el faraón podía ir al templo y abrir la pequeña vasija de la ciudad en presencia de la deidad para, por así decirlo, invocar la ira de esa deidad contra la ciudad, lo que por supuesto el propio faraón llevaría a cabo si la ciudad no cedía en su rebelión. Era un acto simbólico destinado a infundir miedo en el corazón de la ciudad, lo que generalmente cumplía su fin. Cuando Faraón decía, ok, ya me cansaron, vaya al templo, agarraba esta jarra con todo su corte, agarraba la jarra y la quebraba en el piso. La gente de esa ciudad tendían a mandar ofrendas y decir, lo sentimos, no queremos que eso nos pase a nosotros. Esa es la imagen que estoy dando aquí. Ahora, el punto de la imagen, ya sea que el salmista se esté inspirando en estas imágenes o no, es demostrar cuán fácilmente el rey derrocará a todos los que han venido en su contra. Es como tomar una jarra de barro y romperla en el piso. Ahora esto tiene una implicación importante en nuestra parte en el próximo milenio. El Señor Jesús, en el párrafo final de su carta, a la iglesia de Tiatira, aplica la autoridad que se le ha dado
a los santos que gobernarán con él. Apocalipsis 2:26 dice: al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, como los vasos del farero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre. Así que así como Jesús ha recibido la autoridad del Padre, así delegará autoridad a los fieles de la era de la Iglesia. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que habrán personas en el mundo que todavía necesiten un gobierno que sea justo. ¿Quiénes son estos? Aquellos que están siendo gobernados serán los descendientes mortales de los sobrevivientes de la gran tribulación. Esa es la única posibilidad lógica. Todavía habrá pecado en el mundo, pero grandemente subyugado debido al reinado de Cristo y al glorioso gobierno que Él asigna a los salvos que han resucitado. Él es el Jesús que derriba. Que la primera cualidad del Jesús raramente predicado es el Jesús que aterroriza, la segunda el Jesús que derroca, el tercero el Jesús que aplasta y cuarto es el Jesús que amenaza. Cuando llegamos a la parte de humilde, bueno, llegamos ahí, pero escuchemos la amenaza del versículo 12. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en él se refugian. Hay una urgencia, lo que Hebreos 10:27 llama la espantosa expectativa del juicio y el furor de un fuego que consumirá a los adversarios. La urgencia es que la ira del Hijo puede encenderse en cualquier momento y es posible y no, y no es posible que te sometas a Dios sin someterte al Hijo. Ahora, algunos que dicen que la palabra amenaza es muy fuerte. Esto no puede ser una amenaza, dicen ellos. Jesús mismo lo expresó de esta manera en Mateo 24:29. Pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Pongan esto junto. Apocalipsis 6. Los reinos de la tierra, los más grandes y los más pequeños que no conocen a Cristo, están aterrorizados y les dicen a las montañas que caigan sobre ellos en lugar de enfrentarse a la ira del Hijo de Dios. Ahora, cuando vimos este salmo en nuestra clase de escuela dominical hace solo un par de semanas, señalé que Dios hace 5 demandas de los incrédulos. Son demandas que conducen a la salvación y evitan la ira del Hijo de Dios. Y así pueden, y así les da el poder de participar en el reino venidero de Cristo en la tierra. Estas demandas empiezan en el versículo 10. La primera exigencia es mostrar perspicacia o inteligencia. Aquí está la ironía. Los reyes y los gobernantes de la tierra son los que se supone que son sabios. Esto son las personas más sabias de la tierra, se supone. Pero esta es sabiduría espiritual y no tiene ninguna. Dios aplastó la rebelión en los días de Noé. Frustró el complot contra él en la Torre de Babel. Dios destruyó el ejército de Faraón cuando Israel escapó de Egipto. Y en los días del profeta Isaías y en rey Ezequías, Asiria rodeó a Jerusalén con 185,000 soldados. El ángel del Señor los destruyó en una noche. Dios resucitó a Jesús de entre los muertos cuando sus enemigos pensaron que se habían librado de él. Las escrituras nos dicen en términos inequívocos que el juicio viene para aquellos que se rebelarán contra Dios. Así que la primera demanda es que muestren sabiduría, sean sabios, miren la historia. Los líderes del mundo han tenido 3,000 años para leer Salmo 2, para ser advertidos de no estar en el lado equivocado. Habla de ser notificado por escrito. 3,000 años de aquí en adelante van a ser destruidos. Hay una segunda exigencia. Tengan cuidado. Ten cuidado, jueces de la tierra.
Literalmente, sé disciplinado, castigado, amonestado, humillado. Que cuando escuches, eres un pecador que ha violado las santas leyes de Dios, arrepiéntete y aléjate, entonces escucha y humíllate. He tenido la oportunidad de compartir a Cristo con mucha gente durante los años, y cuando los miras ese orgullo, ese momento donde saben que están entendiendo que tendrán que humillarse ante Dios. A veces les he rogado y les he dicho, por los 5 minutos que te tomará humillarte, en lugar de eso vas a estar la eternidad en el cielo, en lugar de estar esos 5 minutos en humillación. Escucha, sé disciplinado, sé humilde. Hay una tercera exigencia. Sirve a Jehová con miedo. Sirve a Jehová con miedo. En lugar de conspirar contra Dios, sirve a Dios. Está en su lado. Sirve a Dios con temor y reverencia, reconociendo su poder. Una cuarta exigencia. Regocijaos con temblor. Regocijaos con temblor. Literalmente grita de alegría, sabiendo que podrías haber sido el destinatario de la vara de su boca, la furia de su ira, pero en cambio, si muestras perspicacia, si tienes cuidado, si sirves a Dios con temor, podrás regocijarte. ¿Alguna vez has tenido una llamada? Y me acuerdo en casi un accidente donde mi vehículo estuvo girando y cuando llegué a la orilla me toqué todos lados a ver si todas mis partes estaban unidas a mi cuerpo y dije, wow, me salí con vida y salí del carro y colapsé porque mis cuerpos dijeron, no, ya. Ese es un regocijo con temblor. La quinta exigencia, besar al Hijo. Besar al Hijo. Esta es la imagen de acercarse a un rey poderoso y besar sus pies, besar sus manos para demostrar lealtad y sumisión. Es rendir homenaje, dar el honor que se merece. En lugar de aclamar contra el ungido de Dios, en versículo 2, en cambio, ven confiadamente al trono de gracia, donde encontrarás gracia en tiempos de necesidad. Pero hazlo rápido, hazlo rápido. ¿Por qué? Porque su ira puede pronto encenderse. No puedo imaginarme ser un incrédulo que sigue diciéndose a sí mismo, bueno, sabes, tengo el resto de mi vida para arrepentirme, tengo el resto de mi vida para tener fe en Cristo, simplemente me voy a preocupar por eso más tarde. No lo sabes, no ninguno de nosotros lo sabemos. ¿Y cuál es el resultado de este arrepentimiento? Bienaventurados todos los que se refugian en Él. Dios es santo y su santidad exige retribución contra aquellos que han violado su voluntad y se han rebelado contra su ley. Pero, ¿cuál es el deseo de Dios para contigo? Salmo 36:7. Cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se refugian a la sombra de tus alas. Salmo 59:17 dice, oh fortaleza mía, a ti cantaré alabanzas porque mi baluarte es Dios, el Dios que muestra misericordia. Aquí está el misterio eterno, lo que donde entra el humilde y manso, el mismo Hijo de Dios, que será el que derrame la furia de su ira sobre la humanidad rebelde. También fue el que murió voluntariamente para que algunos de ellos no pudieran enfrentar su ira. Eso es más allá de nuestra comprensión. Y al morir en la cruz Jesús nos salvó de enfrentarnos a Él como juez. Y algunos dirán, bueno, yo tengo una relación con Cristo, como una definición muy suave. Y digo, sí, todos tenemos una relación con Cristo. Él va a ser ya sea tu Salvador o tu juez, pero todos tenemos una relación con Él. Creo que el Salmo 2 es necesario tanto para los perdidos como para los salvos. Para los perdidos,
Nadie va a poder decir, pero no sabía, no sabía. Esta es una advertencia de 3 años de antigüedad. Es un llamado a creer en el Evangelio y someterse al Hijo de Dios antes de que venga a establecer su reino en la tierra. El problema básico con el pecador perdido es que se niega a someterse a la autoridad del Hijo. Pero Mateo 28 dice que a Jesús se le ha dado toda autoridad. Todo. No hay otro tribunal al que puedes apelar, no hay alternativas, no hay nadie a quien puedes acudir en busca de ayuda. Y sí que para el perdido, Salmo 2 clama, ves al Hijo antes, no sea que se enoje. Y para el cristiano, ¿qué consuelo se encuentra? ¿Saben cuándo? ¿Sabes cuándo amo Salmo 2? Noviembre, en día de las elecciones. Porque todos los políticos malvados, no importa de qué partido sean, todos los reyes, todos los gobernantes malvados, todos ellos están advertidos de que Cristo los quebrantará, los aplastará, a menos que se sometan a Él. Y estamos aquí para dar esa advertencia. Convertirse en un seguidor de Cristo no es tener una experiencia emocional, aunque puede involucrar emociones. No es descubrir que Jesús es realmente un Salvador tan grande y dulce que está supremamente emocionado de pasar todo el rato contigo. Ni siquiera es ver cambios en tu vida, tales como tener un mejor matrimonio, un mejor estado de ánimo, aunque eso puede ser fruto de la salvación, pero convertirse en un seguidor de Cristo es arrepentirte de tu deslealtad e infidelidad ante Dios, de confesar que eres un pecador, de ser regenerado por el Espíritu Santo en una nueva creación en Cristo, de tener la justificación ofrecida libremente por Cristo aplicada a usted, y de estar ahora en una relación de pacto con Dios que se evidencia por el fruto de la obediencia a la ley de Cristo. Debemos tener una alta vista del Evangelio, de lo que quiere decir seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque el Rey va a regresar, y el Rey no es nuestro igual, es el Rey. Y solo aquellos que han sido cualificados de esa forma que he escrito entrarán a su reino. Luego, hay aquellos que denigran al Hijo de Dios, que se imaginan a Jesús como un tipo en skinny jeans que quiere pasar el tiempo con uno. Hubo uno que besó al Hijo, que pensaba así de Jesús, pero era falso. Era un fraude. Judas besó a Jesús en la mejilla. Lo besó como una señal tradicional de amistad y saludo, pero fue el beso de la traición. Nadie engañará a Dios. Efesios 5:13 dice que todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz. Cada cosa que el incrédulo ha hecho será expuesta ante Dios. Va a ser leída en la corte de los cielos. Así que sí, el Jesús que rara vez se predica es el Jesús que aterroriza, el Jesús que derroca, el Jesús que aplasta, el Jesús que amenaza. Pero antes de llegar a ese punto, no estamos ahí. Salmo 2 está escrito hacia el futuro. Él sigue siendo el que se puso de pie durante la fiesta de los tabernáculos y se dirigió a las vastas multitudes de judíos en Jerusalén. Y Juan 7:37 dice, en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, clamó en alta voz, si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. La lección es simple. Mantente en el lado correcto. Ves al Hijo mientras haya tiempo. Esto es difícil para nosotros, pero llegará un día en que la gracia ya sea quitada. Cuando ya no habrá oportunidad para arrepentirse. No, ni siquiera puedo imaginar eso. Pero habrá un día cuando Jesús diga, ya basta, no hay más arrepentimiento. Todos los que entraron en el reino ahora están ahí. Va a haber un día cuando la ira del Hijo vendrá. Qué día aterrador será ese. Pero si conoces a Cristo y ponemos esto junto con otras partes de las Escrituras, encontrarás que cuando Él regrese en su ira, adivina quién vendrá atrás de Él. Nosotros, ¿sí?
Y creo que no vamos a hacer mucho, nada más vamos a hacer a echarle porras a Jesús. Él va a estar en su caballo destrozando a todos y nosotros vamos a estar en nuestros burros. Está del lado correcto. Una de las razones por la que tenemos esta conferencia en unas semanas es porque el evangelismo americano ha olvidado de que hay una categoría de falsos creyentes que van a la iglesia y dicen que aman a Jesús. Besa al Hijo antes de que se enoje. Padre, te damos gracias por la advertencia y el ánimo de Salmos 2. Qué gran día será cuando Cristo regrese y aplaste a todos los reinos de la tierra con, con la palabra de su boca y la vara de hierro. Con la palabra de su boca tomará posesión de este reino, porque en reino de este mundo será en reino de Dios y de su Cristo. Que la trompeta suene pronto, que el rey regrese pronto. Es un nombre, lo oramos. Amén.